a Entre Artes. Tenemos hoy día la presencia de Rodolfo Hasler, que nació en 1958 en Santiago de Cuba y desde los 10 años reside en Barcelona. Poeta, traductor, ha publicado una gran cantidad de libros. Bienvenido, Rodolfo, es realmente un honor enorme tenerte con nosotros aquí en Guayaquil. Lo mismo digo, Xiomara. Es la segunda vez que vengo a Ecuador y es realmente un gusto. Y conocerte personalmente, que ya sabía de ti. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar, Rodolfo, preguntándote esta relación de diáspora de Rodolfo entre Cuba y España, donde resides concretamente en Barcelona desde hace ya muchos años. Muchos años. Sí, yo nací en Santiago de Cuba, pero me crié en La Habana, ¿no? Ya cumplí un año viviendo en La Habana y viví allí hasta los 10, ¿no? Yo llegué en el año 68 a Barcelona, un momento en que en España había muy pocos extranjeros. Y me acuerdo del impacto, sobre todo los recuerdos que tengo de ese momento es el impacto de la manera de hablar, que le llamaban mucho la atención a los niños en la escuela, ¿no? Yo creo que, porque mi padre era pintor y realmente yo creía siempre, iba encaminado a ser pintor, pintaba cada día, copiaba los cuadros de mi padre, pero tuve conciencia de la lengua llegando a España, por la forma de hablar que los niños de la escuela me hacían ver que era diferente, ¿no? El acento, los giros de la lengua, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me marcó hacia la literatura, hacia el lenguaje, ¿no? Me has dado la pista para dos temas súper importantes que están presentes en tu poesía. La lengua, sí, desde la cotidianidad, desde la sencillez del decir, pero con una profundidad de mirada, de una observación hacia las cosas nimias, ¿no? Y entonces estás hablando de tu padre pintor, y pienso mucho que tu poesía es una poesía de la observación. Claro, yo veía pintar a mi padre en casa. Era un pintor especial porque él siempre tuvo el estudio en casa y fue mi gran entretenimiento de la infancia. Llegaba de la escuela y para mí era maravilloso verlo pintar. En esa época él era un pintor poscubista, muy colorista, y era maravilloso para mí ver cómo de repente un amarillo desaparecía, lo cubría un morado, aparecía un azul. Y para mí eso fue una escuela de la mirada, ¿no? Yo creo que eso en mi poesía está, no me puedo escapar, porque ha sido mi formación, ¿no? En el estudio de un pintor. Yo fui educado por él en la mirada, ¿no? En observar y retener desde niño. Y creo que mi poesía, pues, de una manera, ¿cómo decirte?, sin decidirlo, va por ese camino, ¿no? Como tratar de aprender el entorno, los objetos, las cosas, como una mirada casi pictórica. A veces lo han resaltado y siempre que lo mencionan estoy de acuerdo. Sí, porque tu tránsito por hoteles es muy frecuente en la observación de esos espacios, ¿no? De los espacios de hoteles, de los pisos de los hoteles, los suelos en forma de ajedrez, los colores. Hay una transitoriedad que me acompaña quizá por mi historia personal. Y no solamente por el hecho de haber cambiado de país muy jovencito. O sea, mi padre era suizo-alemán. Yo creo que si me hubiese quedado en Cuba también hubiese vivido un desarraigo, porque en mi casa yo escuchaba dos lenguas, viví entre dos lenguas, ¿no? El castellano materno y el alemán de mi padre. Eso ya desde niño me marcó hacia esa falta de pisar el suelo, ¿no? De buscar siempre un entorno, ¿cómo podría definirlo? Como un entorno en el que las cosas no se acaban de definir. Me gustan las ciudades en las que hay mezcla, ¿no? La Habana, ¿no? Que para mí es como un recuerdo mítico. Me gusta Tánger, me gusta Beirut en el Líbano. Ciudades en las que se mezclan lenguas, culturas, influencias diversas, ¿no? Quizá por mi propio desarraigo. Me gustan esos lugares en los que puedo encontrar elementos diferentes y sentirme cómodo, en una falta de definición clara.
y al explorar todas las voces, que pueden ser tanto voces humanas, también te has bifurcado hacia otros espacios. Las voces de los lobos, por ejemplo, Sí, tengo el último de tus libros, Lengua de Lengua de Lobo, Lobo. Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez, el 12º Premio Claudio Rodríguez de Poesía. Empieza con un epígrafe de Sor Juana Inés de la Cruz, que mi tintero es la hoguera donde tengo que quemarme. Sí, quizás sea el único refugio que le queda a los poetas, ¿no? La escritura, ¿no? Es como su único espacio natural. Por eso tomé ese epígrafe de Sor Juana. En este libro yo he trabajado sobre todo con mis obsesiones, ¿no? Elementos que aparecen en libros anteriores, pero que aquí yo he querido trabajarlos con más profundidad. Determinados poetas, determinados lugares, determinadas ciudades, algunos cafés, recuerdos que me son recurrentes, y los he trabajado con mayor conciencia, de una manera segura de que son mis obsesiones, que me van a acompañar siempre. Bien, hay un poema que fragmentado dice: la infancia acaba devorada por los lobos, la muerte acaba devorada por los lobos. Pregunto yo, ¿la muerte puede devorar todo o puede ser todo devorado por lobos? ¿Qué lobos podría Bueno, encarnar esa idea de sí, tu poesía? esos versos que has mencionado son de mi segundo libro, Tratado de Licantropía, que fue escrito de una manera seguida, de un tirón, y después de mi primer viaje a Cuba. Desde los 10 años que yo no había vuelto, estuve por primera vez en el 88, y ese libro me vino como una iluminación casi, ¿no? Y es una mirada, por primera vez, hacia aquello que yo soy o pude ser, ¿no? Ese juego, ¿no? Entre el azar, la realidad, ¿no? Que es uno cuando en la vida aparecen circunstancias que te marcan profundamente, ¿no? Y que te desvían o te centran, que puedes buscar, que puedes encontrar. Es como un viaje interior. Por eso lo de la licantropía, ¿no? Como una fuerza que te puede desgarrar. Es un poco la idea del título. ¿Nos puedes compartir alguno de los poemas de Por supuesto. estas lenguas de lobo o lengua de Sí. lobo? Puedo leer, por ejemplo... Sí, mira, voy a leer uno corto que justamente parte de un recuerdo infantil, el edificio donde vivía mi abuelo en La Habana, un edificio que fue un hotel de los años 40, luego se convirtió en vivienda, se llamaba Gran América, Hotel Gran América de los años 40, y en uno de los viajes que averigüé la dirección exacta, entré, y claro, el recuerdo fue potente, ¿no? Cosas que yo no recordaba me vinieron en ese momento, ¿no? Y muchos años después surgió este poema, ¿no? Un edificio en una esquina mítica, Industria y Barcelona, Industria 502, Viejo Gran América. Entro y pregunto por el guardián de la luz que perpetúa la fábula de la lámpara de aceite. Algo extraordinario llama la atención. Decidido, miro por una de las ventanas y me convierto en dos niños dulces jugando con un zorrillo, una jirafa y un bambi. Y al mirar al exterior, morimos de vértigo. Qué hermoso. Gracias, Xiomara. Mira, aquí puedo leer uno que le dedico a un amigo común, Víctor Rodríguez Núñez, que él mismo se dedicó a este poema porque cuando lo leyó me dijo, pero yo fui muy amigo de Carlos Martínez Rivas. Y es un poema dedicado a él, dedicado a la lectura de su obra, después de una visita en Granada, al cementerio, en Granada de Nicaragua, donde está enterrado.
La tumba anaranjada de Carlos Martínez Rivas se hunde en un golpe de calor. Oigo su voz repetir la constante letanía, soñando atmósferas sin viento. A pesar de todo, te ofrezco una flor aterciopelada y al depositarla se cubre de ceniza. En el alicatado, mal de ser, para seguir bebiendo tu rancio ron, la decadencia física y la pobreza. Te leo con insistencia, poeta de la obsesión, eres un apunte en el libro que te debo, la apuesta por el olvido, y te pido que me acompañes a Managua para dar un paseo, caminar y ver lo que tú ves, clasificando los árboles y las flores en esta ciudad oculta. Corre y despierta, baila en la tinta ardiente, y navegamos y cerramos tratos en anchas aguas, donde el poema se ahoga al límite de lo insondable. Corro a tu lado y perseguido por el calor, te acomodo en tu tumba. Wow. Qué doloroso también. Sí. Has estado algunas veces por Latinoamérica, me Sí. decías es la segunda vez por En Ecuador. Ecuador, sí. Eres un poeta que podría decirse que ha alcanzado muchos de los sueños de un escritor, has publicado en las editoriales importantes, tienes una literatura ampliamente conocida, una poesía conocida. ¿Cuáles son tus preferencias lectoras a la hora de...? Mira, yo he hecho un esfuerzo posterior para encontrarme con la cultura latinoamericana, con la poesía latinoamericana, que es realmente la poesía que me interesa desde hace varios años, ¿no? Porque claro, yo me he criado lejos y en Cataluña todavía estamos más lejos, ¿no? Así es. Porque no es la lengua de la cultura oficial. Y en un momento dado yo he hecho un esfuerzo por reencontrarme con la poesía de Cuba, con la poesía latinoamericana, y para mí cada vez que viajo a un festival de poesía o un viaje personal a América Latina es un enriquecimiento, un motivo de gozo maravilloso. Lo paso muy bien, me siento feliz, me siento plenitud cada vez que vengo, ¿no? Cualquier país. Creo que solo me falta por conocer Chile. Se resiste. Un día tengo que ir. Tienes que ir, claro. Pero la poesía latinoamericana me parece de lo mejor que se escribe, ¿no? Y diversa en relación a que tenemos la compartida lengua, la lengua del Sí. Caribe, la lengua de España y la lengua que une a esta Latinoamérica Exactamente. diversa y multicolores es Exacto. definitivamente eso, ¿no? Sí, sí, y la libertad con la que se aborda la tradición, los temas, ¿no? Es apasionante. ¿Y tus autores de cabecera? Bueno, difícil decirlo así algunos autores en este momento, pero estoy leyendo bastante poesía, curiosamente, porque terminé una antología de mujeres venezolanas, y ahí he descubierto poetas maravillosas. Algunas ya eran amigas de largo tiempo, y hacer esta antología me ha permitido adentrarme en un universo absolutamente maravilloso, ¿no? O sea que estoy leyendo bastante poesía escrita por mujeres venezolanas y escrita por mujeres en general. Me atrae mucho la poesía escrita por mujeres. Soy muy lector de poesía femenina. Me gusta mucho. Creo que ahí hay una mirada nueva, diferente, de una fuerza. Y en España estoy seguro que la poesía importante que se está haciendo es escrita por mujeres. También eres traductor, Rodolfo. Sí, sí. Cuéntanos de esa etapa de tu vida como Sí, poeta bueno, y traductor también. Soy traductor por azar, ¿no? Fue la primera traducción que hice fue un encargo, la poesía completa de Novalis, una cosa que acepté y luego vi dónde me metí, ¿no? Fue un trabajo de 3 años, lo publicó una editorial de Barcelona que ha desaparecido, DVD Ediciones, que bueno, es una edición agotada y debería buscar un nuevo editor porque es un libro inencontrable y es la única traducción que hay de la poesía completa de Novalis, ¿no? A partir de ahí, como suele suceder, ¿no? Te van encargando, ¿no? Después de esta publicación me han ido encargando
y durante muchísimos años he traducido solamente del alemán y traduje hace 3 años a una poeta del catalán, una poeta mallorquina, Antonia Vicens, que el año pasado fue Premio Nacional en España, un libro maravilloso que se llama Tots els cavalls, Todos los caballos, que va a salir ahora en diciembre en Pretextos. Y a partir de ahí también me han pedido traducciones del catalán. Y realmente traducir es un trabajo duro, complicado, pero espléndido, porque realmente entras en la obra del autor traducido, ¿no? No es algo ya que te acompaña. Por ejemplo, Novalis, yo no lo he vuelto a leer desde entonces, ¿no? Quizás lo dificultoso que fue hacer esa traducción, pero está en mí, ¿no? Está en mí esa visión de la naturaleza, del romanticismo alemán, está en mí. Y me ha marcado un camino, porque yo creo que desde esa traducción en mi poesía ha empezado a estar presente la naturaleza, elementos de plantas, de flores, de paisaje. O sea, hasta ese punto te llega a influir la traducción. Me decía Ida Vitale hace un par de años que solo se debe traducir desde la propia lengua, desde la lengua materna. ¿Tú piensas que el catalán también ya es parte de tu primera lengua materna o forma parte porque me dices que estás traduciendo el catalán? Sí, no lo suelo usar a menudo, ¿eh? Depende en qué circunstancias, porque yo no conozco la gramática, no la he estudiado nunca. Yo tengo un conocimiento del catalán perfecto, pero es pasivo, de oído, y lo puedo traducir, aunque no... Y leo mucha poesía catalana. Amigos, ¿no? Compañeros poetas de Barcelona, pero no lo puedo escribir. No podría traducir al catalán. No conozco la gramática. Pero del catalán al español sí. A tu lengua siempre. Sí, sí. Se cumple la premisa de Ida. Exactamente. ¿Tus filiaciones literarias mayores? Bueno, poetas latinoamericanos desde hace años, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Olga Orozco, la misma Ida Vitale que has mencionado, Carilda, que he visto que tienes ahí los libros, me parece interesantísima su mirada al erotismo, ¿no? Tan libre y tan desprejuiciado. Muchos poetas latinoamericanos, algunos centroeuropeos también, algún español también. Pero difícil, en este momento me quedo un poco bloqueado para dar nombres, ¿no? Claro, siempre. Sí. Después vienen los nombres a la cabeza. Sí. Aparte de la literatura, ¿qué otra vocación tienes con la pintura? Sí, obviamente. Tengo 2 hermanos que son pintores. O sea, eso desde niño es algo que está presente en mi vida. Tengo una hermana que es cantante de ópera. La música, mi padre era músico también y tocaba la viola, y la música me atrae mucho también. Y como cubano, imagínate, Cuba es música. La música me gusta mucho. ¿Has sentido el desarraigo? Si te digo Cuba, ¿qué significa para ti? Bueno, significa el mundo de la infancia, imagínate, ¿no? Es un mundo para mí de absoluta libertad. Nosotros vivíamos en una zona de La Habana a 2 calles del mar, y muchos de mis recuerdos son llegar del colegio e ir a la playa todos los días, porque ahí se puede ir al mar todos los días del año, ¿no? Me imagino que aquí en Guayaquil igual. Y tengo sobre todo ese recuerdo de esa gran libertad, ¿no? De correr, los árboles, de esconderme entre la naturaleza y el mar, ¿no? Y sí siento a veces esa nostalgia de ese mundo, ¿no? De esa zona de La Habana que se llama Santa Fe, que ya era un poco hacia el mar, ¿no? Que no era centro urbano. Y obviamente en los años 60 ya el parque automovilístico en Cuba iba desapareciendo, entonces los niños jugábamos en la calle, ¿no? Yo llegué luego a Barcelona, claro, un entorno urbano, y eso fue un cambio radical, ¿no? Barcelona es una ciudad muy densa, no tiene prácticamente parques, es una de las ciudades más densas del mundo, entonces está rodeado de cemento. Y tengo esos recuerdos de plantas, de naturaleza, de colores, y el mar, del mar Caribe, ¿no? Decías Cuba es música, Sí. una canción
de Rodolfo. Ah, cualquier bolero, me encantan los boleros. Boleros cubanos, Sí. como debe ser. Bien, bueno, muchas gracias Rodolfo por Gracias. esta Gracias, entrevista. Xiomara. Nos sentimos absolutamente honrados de tenerte en Entre Artes, tenerte en Guayaquil a propósito del Festival Liliana Lo Espinel, mismo siento. que va en su 12ª edición, y entonces tener a los poetas reunidos aquí en sus voces, no solamente acercarnos a través de sus libros, sino tenerlos es para nosotros muy significativo, además lleno de mucho afecto. Así Gracias, lo que mismo digo. Un muchas gracias. gusto haber charlado contigo. Bueno. El poeta en Tánger. Todo aquel que estudia poesía anuda en primer lugar la esquina de su turbante, solitario y azul en torno a la cabeza. Lo que dice quiere ser diáfano, en palabras cíclicas que nunca aclaran el enigma, quizá por culpa de la luz o de tanta desesperación que aflora en ávido tacto. El signo caritativo del pez o de la flor, seres escasamente humanos en una línea que no pretende el arabesco, sí la libertad presente en la escritura. Las formas se diluyen por las cuestas de la ciudad, en la pincelada arenosa de muchas de sus calles, por haber transitado siempre el camino intacto. Suk el Hamra. Si hubiese creado el mundo abigarrado y alguien me exigiese cuentas por ello, lo llevaría a oler la fruta aplastada en el suelo. Desde el inicio tenía la certeza de que las hormigas recorrían continuamente mis piernas como luna inmóvil en el recuadro de la plaza. La mancha verde del gomero por encima de la puerta, hundida en la sombra, es testigo de mis visitas, y el joven que soñaba con el cansancio de sus amantes, regateando a gritos como mercadería, es vendido ante mis ojos en la impiedad de un gesto, casi pornografía. Qué alivio que esos aburridos europeos hayan dejado de fotografiar la mezquita del viernes. Metamorfosis de la vida, así nombras lo que los muros atesoran, pues una vez conoces el precio de las manzanas en el zoco y qué dátiles transparentan la luz, no hay ya modo de olvidar ni razón para exaltar mayor encantamiento. Gracias. ¿Uno más? Sí. ¿Uno más? El tercero, porque es una serie de 3. Entonces, el último, El inquilino, está dedicado a Paul Bowles. Sonaba en la calle una grabación de la cofradía Gnagua en un charco turbulento, y el inquilino se despertó confuso, con profunda sensación de desamparo. Paseó la vista por la habitación en penumbra y advirtió que aún faltaba hasta que le sirvieran su acostumbrada infusión de especias, y con el corazón fúnebre de una rosa me confesó que se durmió vestido. Le dije que yo también me despertaba con sabor a arena en la boca y que nunca había asistido a una ceremonia secreta de ñáñigos en Cuba. Él sí. El día había comenzado con signo favorable y de nuevo se escuchó la música en la calle, un grito de mujer, y las palabras dejaron de contar para ser dulce deleite del idioma en el bochorno salobre de la tarde.